El año pasado leí el Martín Fierro, un famoso poema argentino, escrito en el siglo XIX, 1800 y algo. Está hecho por dos partes, la ida y la vuelta de Martín Fierro. Martín Fierro es el gaucho matrero, así se le llama cuando es antisocial y que es muy salvaje, se podría decir. Arisco sería otra palabra, ¿verdad? No interactúa muy bien con otras personas. Casi 40 años después de eso, eh, otro escritor argentino que se llama Ricardo Giraldes, no sé cómo se pronuncia la verdad, escribió Don Segundo Sombra en 1925, si no estoy mal, y trata sobre un muchacho, un muchacho que está en un poblado de la Argentina rural, que ve su vida transformada, su vida de vago, un muchacho que no hacía nada durante todo el día. La ve transformada cuando llega un hombre a su pueblo que se llama Don Segundo Sombra, o así se hace llamar, la verdad. Y se ve transformada porque el muchacho lo ve como una figura paterna y se va tras él, se le pega, como se dice, ¿verdad? Se le pega a él para aprender sus cosas, entonces se vuelve un gaucho a su manera. Eh, Aprende a andar con las reses, aprende el oficio de recero, aprende muchas cosas de parte de Don Segundo Sombra, de este personaje muy peculiar. Este joven, este nuevo gaucho, viene siendo un personaje sin nombre. Creo que nunca le encontré un nombre que le hayan puesto en el libro, el autor, sino que a veces como dos, tres veces le decían el guacho, algo así le decían, un sobrenombre me imagino, o algo parecido. Pero se ve arrastrado a un montón de aventuras y eso que le pasan un montón de cosas. Sus andanzas transcurren durante varios años. Al final son como 8 años y fracción más o menos hasta el fin de la historia. En todas esas se ve cómo va aprendiendo, ¿verdad? De Don Segundo Sombra. ¿Por qué se va tras Don Segundo Sombra? Porque no tenía nada que lo anclara en su pueblo. Y luego llega este hombre, que me imagino que a muchos les ha pasado, ¿verdad? Este hombre muy interesante, muy de mundo, aunque en ese entonces me imagino que el mundo era solamente el pedazo de país donde andaban, ¿verdad? Muy, con mucho conocimiento de las cosas. De hecho, hay una escena donde le ofrecen al muchacho que se quede en un lugar porque le ofrecen bastante dinero o promesa de bastante dinero. Y él responde que no, porque lo que él obtiene de andar con Don Segundo Sombra es algo mucho más valioso que el dinero. Obtiene conocimiento de la vida. Y eso es algo que él no tenía y que sigue aprendiendo con el paso de los años. Cabe distinguir que son bien diferentes estos libros, aunque hablan de temas parecidos, ¿verdad? De la vida gaucha. En el Martín Fierro, de la vida gaucha salvaje o antisocial. Y en el caso de Don Segundo Sombra, la vida gaucha desde el punto de vista casi familiar, social, interactúa con un montón de personas. Es pocas veces que existe un cierto conflicto con otros personajes de la historia. Otra diferencia con el Martín Fierro es que el Martín Fierro es un poema que está escrito meticulosamente formando versos. Es algo bien, bien hermoso cuando lo vas leyendo poco a poco. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que como son un montón de palabras del siglo XIX, de Argentina rural del siglo XIX,
al menos la copia que yo leí del Martín Fierro, traía al pie de las páginas la explicación de varias palabras que yo no entendía, ¿verdad? Por la misma diferencia de tiempo y de culturas y de países. Cambio con este libro de 2 segundos sombra, es prosa, es pura prosa. Hay muchas palabras que están, bueno, muchas no. Todos los diálogos siempre tienen algo que está mal escrito. Por ejemplo, para decir buenas tardes, dicen buenas tardes. G diéresis U E N A S. Entonces es parte del lenguaje, me imagino yo, de esa época, de principios del siglo XX en el área rural. La historia del autor de este libro es muy curiosa, porque se vivía como que debatido entre la urbe en París, que lo tenía su familia viviendo, y el área rural de Argentina. Y curiosa también porque Don Segundo Sombra lo publicó en 1925 y él murió en 1926, a la edad de 40 y tantos años. Y el autor del Martín Fierro, este señor de apellido Hernández, creo que José Hernández es su nombre, murió también, pero a los 50. Entonces, no mucha diferencia de edad en esa época. Me imagino que era muy difícil la vida en ese entonces para solo llegar a esas edades. Este es un libro muy melancólico, no lo voy a negar. Es temas muy tristes, de mucha nostalgia, incluso de cosas que yo no he vivido. Me da mucha nostalgia, me da mucha melancolía cuando leo la historia tanto del joven como de Don Segundo Sombra. El otro día mi amigo de Argentina, Guille, le conté que estaba por leer este libro y me dice, como sabía que había leído también a Martín Fierro, y me pregunta, ¿qué? ¿Te querés volver argentino? No, no es eso, no es eso. Pero al igual que los libros de Pedro Páramo, por ejemplo, de este mexicano Juan Rulfo, son capaces estos autores de transmitir un grado de tristeza, un grado de melancolía, tal que se vuelven muy empáticos. Es como las meditaciones de Marco Aurelio. Es, Ni siquiera le tiene que gustar a uno el estoicismo para sentir que transmite un montón de tristeza las palabras. Uno realmente tiene empatía por el autor de estos libros. Mi jefe me estaba comentando el otro día que él leyó Don Segundo Sombra en la escuela. También el Cantar de Roldán y libros así, ¿verdad? Y sí recuerdo que leí el Cantar de Roldán. No recuerdo haber leído Don Segundo Sombra cuando yo estuve en la escuela. Tal vez sí, lo más probable es que no. Pero sí son libros clásicos que deberían ser leídos aunque sea una vez en la vida.